que fallan, que al fallar se botan a la basura. Aprendimos que en el mundo bíblico, en el mundo hebreo, aun y cuando fallamos, tú nos amas. Tu amor por nosotros es más dulce que la miel. Padre, gracias por nuestro primer Shabbat como comunidad. Que puedas abrir nuestros ojos para poder contemplar todas las glorias de la Torá, particularmente del profeta Isaías. Mañana vamos a tener el privilegio de abrir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, el de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amados discípulos del Señor Jesús, discípulos de Nazaret. Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Veo también un par de caritas nuevas en esta mañana que nos están acompañando, y me gustaría pedir que les diéramos un fuerte aplauso. No voy a pedir que se pongan de pie, pero les damos un fuerte aplauso a las personas que en esta mañana pues nos están visitando. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Bienvenida a la congregación, a la comunidad, seguidores de Jesús, el lugar para aprender y crecer. Y ya que tenemos el gran privilegio de escuchar la Escritura, y la vamos a escuchar por medio de un rabino, pues no tengo por qué hablar mucho, sino que al contrario, hay que sacarle el jugo al maestro Bob Gorlick. Quiero introducirlo ahorita. Para quienes no conocen al rabino Bob Gorlick, él fue de los pioneros en estar enseñando la perspectiva hebrea de la Escritura en los Estados Unidos. Por decirlo así, él conoce muy bien, o conoció muy bien, el movimiento mesiánico desde sus inicios. Tenemos el gran privilegio de estar con alguien que desde 1970 y algo comenzó a estudiar la Biblia bajo esta perspectiva. Y en esta mañana surge una pregunta: ¿qué estamos haciendo este montón de salvadoreños, gente de las naciones, gentiles? ¿Por qué estamos reunidos un día sábado? ¿Por qué estamos adorando a Dios un día sábado, cuando siempre lo hemos hecho el domingo? Esa pregunta el profeta Isaías la va a responder. Y ojalá que haya traído Biblia y también pañuelo, porque va a llorar al ver la promesa que se le hace a aquellos gentiles que abrazan el Shabbat. Sin hablar más y listos para deleitarnos en la palabra, quiero dar el tiempo al rabino Bob Gorlick. Rabbi Bob Gorlick, welcome to Seguidores de Jesús, the place in which we learn and we grow. Thank you. It's a pleasure to be here. Es un placer estar en esta mañana. Just a little minute. Yeah, no. We're going to say hi to the people that are watching us through the web. Mandamos un saludo a la gente que nos ve en redes sociales. Junto con el rabino Bob, les bendecimos. Just a little greeting. Okay. A little bit. Tecnología. Oh boy, thank you. Gracias. It's hard to express how grateful I am to be here. Es bien difícil que yo les exprese cuánta gratitud tengo de estar aquí esta mañana.
My heart really needed you this week. Mi corazón realmente los necesitaba a ustedes esta semana. So I very much appreciate you and I love you very much. Yo los aprecio mucho a ustedes y los amo. I need a tissue, sorry. Necesito un pañuelito. Thank you. Gracias. Singing those songs in the beginning was really wonderful. Cuando cantamos las canciones al principio, maravilloso. All of those Jewish songs, Porque todos esos cantos judíos que entonamos, very nice, thank you. esos cantos judíos son excelentes. Gracias. I also noticed something También noté algo. last night as a part of the seminar. Noté algo y es que el día de anoche, como parte del seminario que estudiamos llamado Lo Esencial, We talked about time recuerdan, hablamos acerca del tiempo and we talked about numbers. y hablamos acerca de números. And for those of you who were here last night, we talked about the fact that numbers are not as important as their meaning. Recuerdan que para los que estuvieron acá, ayer hablamos de que los números no son tan importantes, sino que lo importante es su significado. In other words, Westerners tend to put the emphasis on the number itself. En otras palabras, los occidentales tienden mucho a poner el énfasis en los mismos números, The quantity, en la cantidad. right? Numbers for Westerners are about quantity. Para ustedes los occidentales, los números siempre tienen que ver con cantidades. But for Jews, numbers are about meaning. Pero para nosotros los números no son cantidades, para nosotros los números tienen que ver con significado. But I see that you understand that already. Pero ya veo que hoy sí ustedes ya lo entendieron. Rodrigo asked 2 people to come up and 10 people came up instead. ¿Entendieron? Porque Rodrigo dijo que vengan 2 y aparecieron 10 aquí. So you can't count either. Así que ya ustedes ya aprendieron a contar. Muy bien. Let's turn to Isaiah 56. Abramos la Biblia en Isaías 56. Okay. Isaiah 56, there is a lot to talk about. Isaías 56 es un pasaje sobre el que puedo hablar muchísimo. In Isaiah 56, verse 1, the Lord says, Quiero que vean Isaías 56, versículo 1. maintain justice and do what is right. Así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, For my salvation is close at hand. porque mi salvación está por llegar. My righteousness will soon be revealed. Mi justicia va a manifestarse. We also talked this week about parallelism. ¿Recuerdan que hablamos acerca del paralelismo esta semana? Phrases that say the exact same thing using different words. Es decir, frases que siempre dicen la misma cosa, solamente que ocupan palabras diferentes. Notice the parallelism in this passage. Quiero que noten el paralelismo que hay en el versículo 1. To do justice Hacer justicia is to do right. es hacer el derecho, lo correcto. Right? Maintain justice. Observen derecho, That means the same thing as doing that which is right. observen derecho significa lo mismo que practiquen la justicia. And the idea that salvation is close at hand Y la idea de que la salvación ya está por llegar
is the dynamic equivalent viene of a ser la equivalencia dinámica en el versículo my righteousness will soon be revealed. de la frase mi justicia va a manifestarse. You see the way the phrases work together? ¿Ven ustedes cómo las frases trabajan juntas? The entire Bible works like that, Toda la Biblia funciona con paralelismos. including the apostolic literature, Y ustedes los van a encontrar incluso en el Nuevo Testamento. because it was written by Jews, Porque el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. and this is the way Hebrew works, Y así es como el idioma hebreo funciona. right? Hebrew thought works this way. Es decir, el pensamiento hebreo trabaja de esta manera como lo ven en la Biblia. And the same thing is true in verse 2. Y vean, lo mismo el versículo 2. Noten cómo dice, Blessed is the one who does this. dichoso el que hace. The dynamic equivalent of that Y statement quiero que noten, ¿cuál sería la equivalencia de la primera línea? is the person that holds it fast. Dice el que se mantiene firme en sus convicciones. So doing it Así que hacerlo and holding it fast hacerlo y perseverar en ello, mean the same thing. lo mismo. Different words, Diferente uso de palabras, same concept. pero es el mismo concepto. Notice also in verse, Que noten también, sigamos en el versículo 2. blessed is the one who does this. Dice, bendito es el que hace esto o el que así actúa. Why doesn't he say, blessed is the Israelite who does this? Les pregunto, ahí dice, dichoso el que así lo hace. ¿Por qué no dice, dichoso el israelita que así lo hace? The Torah was given to Israel, wasn't it? Sí, ¿y por qué no dice Israel si la Torah le fue dada a Israel? I mean, what responsibility or obligation do Gentiles have to the Torah? Es decir, ¿por qué aquí dice cualquiera? Porque ¿qué responsabilidad tiene un gentil hacia la Torah? But notice in this passage, Pero noten que en ese pasaje, it says the one who does this. aquel que así actúa, cualquiera que actúe así, The person who does this. la persona que lo haga. It could say the Put- man or woman who does this. Aquí pudo haber dicho el hombre que lo haga, The Jew or the Gentile who does this. pudo haber dicho el judío o el gentil que lo hiciera esto. Right? Because it's a very general term. Correcto, porque si ustedes ven, que actúa es un término bastante genérico. And it applies to anyone who has a heart for the things of God. Entonces este versículo aplica a cualquiera que tenga un corazón por las cosas de Dios. And frankly, no one could come to this congregation Y de hecho, francamente, nadie de ustedes viniera a esta comunidad and not appreciate the fact y no dejaría de apreciar el hecho. that here there are Gentiles who have a heart for the things of God. Y ustedes saben que al venir aquí, ustedes se dan cuenta, en este lugar hay un montón de gentiles que tienen un corazón por las cosas del Señor. A relationship not just for the Jewish people, La relación con Dios no es solo para los judíos. it's for the Gentiles too. La relación con Dios es también para todos los gentiles. And in fact, that's why God raised up Y the Jewish de people hecho, esa fue la razón por la cual Dios levantó al pueblo judío, to be a light to the Gentiles. para que los judíos fuéramos luz a las naciones. But the objective is that they might walk in the light, Pero entonces el objetivo es de que ellos caminen en la luz. not just see the light from a distance, No que solo vean la luz a lo lejos, but walk in the light sino que lleguen a caminar en la luz. in the same way that we have been called to walk in De the la misma light. manera que caminen en la luz, ustedes, así como ya nosotros caminamos en la luz. And what does the Lord say here? ¿Y qué es lo que dice el Señor en el versículo 2? Blessed is the one who does this, Dichoso el que así actúa the person who holds it fast, y se mantiene firme en sus convicciones, who keeps the Sabbath without desecrating it, el que observa el sábado sin profanarlo and keeps their hands from doing any evil. y se cuida de hacer lo malo. Because those who have a heart for the Sabbath Porque fíjense bien, todos aquellos que tienen un corazón por el día sábado
tend to be conscious of God's presence in their lives. Todos los que guardan el sábado tienen mucha más conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. So walking in God's ways is a priority for them. Entonces, caminar en los caminos de Dios para ellos sí es una prioridad. You know, there's a passage in the book of Deuteronomy that says, remember the Sabbath and keep it holy. Recuerden, hay un pasaje en Deuteronomio que dice, recuerden el sábado y por favor santifíquenlo. You know, the rabbis talk about what it means to remember the Sabbath. Entonces vienen los rabinos y hacen la pregunta, bueno, ¿qué significa recordar el It sábado? means to think about the Sabbath during the week. Y los rabinos dicen, significa que a través de toda la semana tú ya pasaste pensando en el sábado. And to prepare for it. Y por lo tanto te vas a preparar para que llegue ese día. So that when the Sabbath comes, Así que cuando viene ya el Shabbat, it doesn't take you by surprise. no dices tú, "Ve, ya llegó el Shabbat". Well, when you plan for something like that, Miren, cuando tú vienes y tú te anticipas y planificas a eso, it doesn't just impact your life on the Sabbath, no solamente entonces tu vida va a ser impactada ya solamente en el mismo día sábado, it has an impact in your life the whole week. sino que tú vas a ser impactado tu vida a través de toda la semana. Right? You understand how that works? ¿Entienden entonces cómo trabaja esto del sábado? What does it mean to maintain justice and do what is right? Entonces, pregunta, ¿qué significa lo del versículo 1? Observen el derecho y practiquen la justicia. ¿Qué significa? Look at a passage in Proverbs 21, verse 3. Vayan a Proverbios 21:3. Vamos a examinar qué significa eso. Proverbios 21:3. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Dice Proverbios 21:3. Hacer lo que es justo y recto delante del Señor es más aceptable que el sacrificio. Did the Lord provide the sacrificial system for his people? Les hago una pregunta. ¿Fue el Señor el que les proveyó de unos sacrificios a su pueblo? Of course he did. Claro, fue el Señor el que les dio el sistema sacrificial. But he wants his children to walk in his ways. Lo importante es que tú te estás juntando, uniendo a Dios. Now, just going back briefly to that concept of Judaizing. Ahora, solamente quiero volver a retomar ese concepto brevemente de que te estás judaizando. Do you remember when Paul confronted Peter in Galatia ¿Recuerdan cuando Pablo confrontó a Pedro en la carta a los Gálatas? because of the way he was treating the Gentile believers Por la in Galatia? manera en la que el apóstol Pedro estaba tratando a los creyentes gentiles en la región de Galacia. Do you remember? ¿Lo recuerdan ese pasaje? He was only fellowshipping with the Jewish believers in Galatia. Pedro solamente estaba haciendo comunión con los creyentes judíos ahí en Gálatas. He maintained his distance from the Gentile believers. Pero Pedro lo que hizo fue como que mantenerse alejadito todavía de los gentiles que estaban ahí. Do you remember before Peter goes to the house of Cornelius, ¿Recuerdan que antes de que Pedro fuera a visitar la casa de Cornelio, he receives a vision from God? Pedro vino y recibió una visión de parte de Dios? And this sheet is lowered into his presence Y recuerdan que una sábana bajó a su presencia. with all kinds of unclean animals on it. Y la sábana tenía un montón de animales inmundos. And God says, rise, Peter, kill and eat. Y Dios le dijo, Pedro, levántate, mata y come. So if God told him to eat those animals, Y entonces, claro, como fue Dios el que le dijo, Pedro, cómete esos animales inmundos, he does, entonces Pedro se los comió. right? ¿Se los comió Pedro?
No. No, no se los comió. What does he say? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Dios? He says, no, Pedro le dijo, no. I have never eaten anything unclean. Pedro le dijo, Dios, yo nunca he comido nada impuro. Okay, now this event occurs 10 years after Acts chapter 2. Fíjense bien que este evento de Pedro ocurre 10 años después del capítulo 2 de Hechos. Peter obviously did not believe that the dietary laws had been abolished. Entonces el apóstol Pedro no creía, vaya ve, la dieta bíblica ya fue abolida. Because he was still observing the dietary laws. Porque el apóstol Pedro todavía seguía observando la dieta bíblica. Like all of the other Jewish believers in Yeshua. Y así como todos los creyentes judíos en Jesús lo seguían haciendo. But after the vision, Pero después de la visión, and after Paul goes to the house of Cornelius, y después de que Pablo va a la casa de Cornelio, and after the Holy Spirit falls out upon the inhabitants of that house, Pedro va a la casa de Cornelio y cae el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. Peter realizes, Entonces Pedro viene y realiza, I should not call any man common or unclean. entonces Pedro dice, no, hoy realizo que yo no debo de llamarle a ningún hombre que es impuro o inmundo. Peter believed that Gentiles were unclean. Fíjense bien, Pedro creía que los gentiles eran inmundos Because they were Gentiles, solo por el hecho de ser gentiles. and that Jews were clean Y pensaba que los judíos eran limpios because they were Jews. solo porque eran judíos. But what really determines whether someone is or is not clean Pero lo que en realidad determina quién es limpio y quién no es limpio, does it have anything to do with whether or not they are a Jew or a Gentile? ¿creen ustedes que lo que determina quién es limpio o impuro es solamente el hecho de que sea gentil o judío? According to Isaiah, De acuerdo a Isaías, it's about being bound to the Lord. de acuerdo a Isaías lo determina el unirse al Señor. A Judaizer is someone who thinks Gentiles are unclean because they are Gentiles. Les voy a decir algo, un judaizante es aquel que piensa que los gentiles son impuros solo por ser gentiles. That's why it's so important that they convert to Judaism Y and por become eso, Jews. los judaizantes van a andar tratando de convertirlos al judaísmo, Right? Then they become clean. porque de esa manera hasta ahí se van a limpiar. Then they're connected to God's people. Porque hasta ahí entonces se van a conectar con Dios. And when a Gentile converts to Judaism, they are connected to God's people. Ahora, y cuando se convierte un gentil al judaísmo, pues también pasa que se conecta al pueblo de Dios. But it's very clear that Pero- it is not required of Gentiles. Pero es bien claro que eso no se requiere de los gentiles. Let no Gentile say, who is bound to the Lord, God will not receive me. El texto de Isaías dice que el extranjero que se ha unido al Señor por su propia voluntad, no se le ocurra decir, el Señor me va a excluir. God made the Gentiles. Dios hizo a los gentiles. Why would he hold that against them? Y entonces, ¿por qué después se los va a echar en cara que son gentiles? Do you understand? ¿Entienden? It doesn't make sense. No hace sentido. And it's certainly not what the text says. Y lo otro, no es lo que el texto dice. So Paul confronts Peter Así que Pablo confrontó a Pedro, because even years after his visit with Cornelius, Pablo confrontó a Pedro porque a pesar de que ya habían pasado años desde que Pedro estuvo en la casa de Cornelio, he was still struggling with this concept. todavía Pedro estaba luchando con este tipo de conceptos. So even for Peter, Fíjense que hasta para Pedro, like the rest of us, así quizás como para el resto de nosotros, we often act on the basis of what we believe to be true fíjense que al igual que Pedro, muchos de nosotros a veces actuamos sobre la base de lo que creemos que es la verdad, rather than what the Bible says is
true. en lugar de dejar que la Biblia diga lo que es verdad. Right? And Peter wrestled with it for years. Y Pedro luchó con este tema por muchos años. I think he finally comes to terms with it, Yo creo que al final Pedro logró aterrizar y digerir ese tema. but he certainly struggled with it. Pero a Pedro le costó asimilar mucho ese tema. For this is what the Lord says in verse 4. Pero dice entonces 56:4, porque así dice el Señor To the eunuchs who keep my Sabbaths, a los eunucos que observen mis sábados, who choose what pleases me, que elijan lo que me agrada and hold fast to my y covenant. sean fieles a mi pacto. To them I will give within my temple and its walls Les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo. a memorial and a name, Dentro de mi templo les daré nombre grabado y también pondré su nombre. better than sons and daughters. Y eso les será mejor que tener. I will give them an everlasting name that will endure forever. Les daré un nombre eterno que jamás será borrado. And notice in verse 6, Miren el versículo 6, 56:6. and foreigners who bind themselves to the Lord Y a los extranjeros que se han unido al Señor to serve him, para servirle, of the Lord, para amar el nombre del Señor and to be his servants, y adorarlo. all who keep the Sabbath without desecrating it, A todos los que observan el sábado sin profanarlo and hold fast to my covenant, y se mantienen firmes en mi pacto, these I will bring to my holy mountain, los llevaré a mi monte santo and give them joy in my house of prayer. y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Notice that God gives eunuchs and foreigners Noten que Dios le dice a los eunucos y también a los extranjeros, two types of people who are not connected to the covenant of Israel, a dos tipos de personas que no estaban conectados a los pactos. a Gentile Un gentil and someone who is disconnected for another reason. a un gentil y el que está desconectado pues por la razón de ser eunuco. In both cases, Isaiah says, Pero en ambos casos el profeta Isaías dice, the eunuch and the foreigner tanto el eunuco como los extranjeros who are bound to the Lord, que se unan al Señor, who observe the Sabbath, que observen el sábado, observe the commandments, que observen los mandamientos, and this expression, y aparece who love the name of the Lord, la expresión amar el nombre del Señor. that does not mean to love God's designation. Fíjense bien, amar el nombre del Señor no significa que amas el nombre como se le designa a Dios. It means to love God, Significa amar a Dios, to trust Him, confiar en to Él, trust His character, confiar en su to carácter, rejoice in His attributes. regocijarte en sus atributos. What does God say of these Gentiles? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de estos gentiles? God will give them a memorial and a name El Señor les va a dar un memorial y un nombre and connect them to His people y también los va a conectar con su pueblo, as Gentiles. manteniéndose a ustedes como gentiles. Now, this expression, a memorial and a name, Esta expresión que les daré un memorial y un nombre, in Hebrew, it's Yad Vashem. en hebreo memorial y nombre es Yad Vashem. It's an incredibly important expression. Yad Vashem es una expresión muy importante. Are any of you familiar with Yad Vashem? ¿Algunos de ustedes están familiarizados con la expresión Yad Vashem? Yad Vashem is the name of Israel's Holocaust Memorial. Yad Vashem es el nombre que tiene el memorial allá en el Museo del Holocausto en Israel. So in Israel, in Jerusalem, En Jerusalén there is a museum dedicated to the memory of the 6,000 Jews who died
during the Holocaust. En Jerusalén hay un museo que se dedica a la memoria de los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. And in this museum, there is a section that honors the 1.5 million children who died. Y también en este museo hay una parte en la cual se conmemora al 1,5 millones de niños que también mataron. And it's a very moving experience to go into this section of the museum. Y cuando uno está en el Museo del Holocausto, es una expresión que uno lo toca bastante. Because they read the names Porque uno lee los nombres. of all of those children who died. Uno ahí va leyendo los nombres de todos los niños que murieron. Their names are being read out loud Y sus nombres están siendo siempre leídos en voz alta, continually continuamente. because they have been given a place ¿Por qué se leen continuamente? Porque se les dio un lugar in Israel. en Israel. Their name is remembered, Es decir, su nombre siempre es recordado. which in Hebrew means they are remembered. Lo que en hebreo significa ellos son recordados. They are connected to the Jewish people. Recordados y conectados al pueblo judío. They may have died in the Holocaust in Poland, Pudieron haber muerto en el Holocausto, en los campos de exterminio en Polonia. but we as a people remember them. Pero como nosotros como pueblo siempre los recordamos. They are always in our hearts, Siempre están en nuestro corazón. right? You understand ¿Entienden? how strong this connection is? ¿Entienden qué tan fuerte entonces es esta conexión? That's exactly what God says of the Gentiles Y es exactamente lo que Dios dice acerca de los gentiles. who are bound to the A Lord, los gentiles que se unan al who Señor observe the Sabbath, y que el sábado, who delight in the Lord, a los que se deleitan en el Señor and who walk His y que ways. caminan en sus caminos. Now, this expression that the Gentiles will be given a name better than that of sons and daughters Y fíjense bien, esta expresión que a los gentiles se les va a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas, that is an idiom too. ese también es un modismo. It means equal to that of sons and daughters. Es decir, los gentiles se les dará un nombre igualito al de un hijo y al de una hija. Because there is nothing better than being a son or a daughter of God. Porque no hay nada mejor que ser o hijo o hija de Dios. So do you understand what this means? ¿Entienden lo que esto significa? It means that for a Gentile who is bound to God, Significa que un gentil que se ha venido a unir al Señor, who observes the Sabbath, who delights in the Lord, who walks in His ways, un gentil que se ha unido porque observa el sábado, camina en el camino del Señor, porque se deleita en el Señor, those Gentiles are adopted into the family of God. esos gentiles son adoptados en la familia de Dios. Like Paul says in Galatians, they become children of Abraham by faith. Como Pablo dice en Gálatas, se convierten en hijos de Abraham por la fe. They do not become Jewish No es que se conviertan en judíos. because there is nothing wrong with what you are, Miren, no hay nada de malo en que ustedes sean gentiles. right? And in fact, it would be nice if we put less emphasis on that. Y de hecho, miren, sería bueno que dejáramos de poner el énfasis en eso. I'm Jewish. Yo soy judío You're not. y ustedes no son judíos. I had nothing to do with it. Y yo eso no lo decidí yo. And you didn't either. Y tampoco tú no decidiste nacer así. So why is it such a big deal? Entonces, ¿cuál es el gran rollo? Because according to Isaiah, Porque de acuerdo al profeta Isaías, Jews and Gentiles are connected together. judíos y gentiles están conectados juntos.
some children are naturally born, Entonces, algunos hijos son naturalmente nacidos and some children are adopted. y otros hijos son adoptados. So what? ¿Y qué? I mean, does a parent who adopts a child love them any less Les hago una pregunta. than their own children? ¿Y que acaso un papá que adopta a un hijo lo va a amar menos que a su propio hijo? No, of course not. No. Those children become their children. Esos hijos adoptados también los considera mis hijos. You know, I had the opportunity to speak to the women's group on Thursday. Fíjense que el jueves yo le hablé al grupo de las mujeres And I mentioned that my wife Dolores did not have children. y yo les mencioné que mi esposa Dolores no tenía hijos. My children became her children. Entonces mis hijos se volvieron sus hijos. And especially with my daughter, Y especialmente con mi hija, Dolores' relationship with my daughter la relación de Dolores con mi hija was incredibly close. era muy cerca. They were incredibly close Ellos with one eran, another. ellos eran muy cercanas. And their relationship had nothing to do with me. Y fíjense que la relación de ellas nada tenía que ver conmigo. And when my daughter had a son, Y cuando mi hija tuvo su hijo, my daughter made sure mi hija se aseguró that Dolores knew she was a grandmother. de que Dolores supiera que ella era también su abuelita. Something that it was always in her heart to Eso be. fue algo que ella siempre lo tuvo en su corazón. My daughter Mi hija made Dolores a grandmother. Mi hija hizo entonces que Dolores se convirtiera en una abuelita. And that's the way she referred to her. Y de hecho así se refiere a ella. Savta in Hebrew. Safta en hebreo. Whenever she sent us something in the mail, Siempre que nos manda algo a través del correo, it was always addressed to Saba and Savta. siempre decía para Safta y Safta. Grandfather and grandmother. Abuelito y abuelita. Grandpop and grandmom, Abuelito y abuelita. or in Yiddish, Bubby and Zadie. Y en idioma yiddish lo que él ya dijo. But the point is, Pero el punto es, she loved her grandson with her whole heart. el punto es que ella amaba a su nieto con todo su corazón. And she loved my children with her whole heart. Y también amaba a mis hijos con todo su corazón. Loves you with his whole heart. Y Dios les ama a ustedes con todo su corazón. Amen. I don't care how many times you are told this. No sé cuántas veces se los han dicho. You are a second-class citizen. Quiero decirles, ningún gentil ciudadano de segunda clase. Do you understand? ¿Entienden lo que les digo? In the body of the Messiah, you are not a second-class citizen. En el cuerpo del Mesías, los gentiles no son ciudadanos de segunda clase. Because ¿Por you're a qué? Gentile. Solo por el hecho de que eres gentil. No. People may treat you that way, Puede ser que algunos te quieran tratar así de menos. but that does not make it true. Pero el que algunos te traten de menos porque eres gentil, eso no lo hace verdad. Peter treated Gentiles like second-class citizens. Bueno, imagínense que en la Biblia hasta Pedro trató a gentiles como ciudadanos de segunda clase. That did not make. Pero el que Pedro lo hiciera no quiere decir que eso fuera verdad. In fact, do you remember what he said to Cornelius when he first went to his house? ¿Recuerdan cuando llegó Pedro la primera vez a visitar a Cornelio? He basically said, I don't know what I'm doing here. Básicamente llegó Pedro y dijo, ve, yo no sé, Because it's not lawful porque no es de acuerdo a la ley, for me to be no here. es de acuerdo a la ley que yo entre a la casa de un gentil. That's what Peter told Cornelius. Eso fue lo que dijo a Cornelio. Lawful for me to fellowship with you. No es de acuerdo a la ley que yo esté aquí teniendo comunión. Was that true? ¿Y era eso verdad? No. No era verdad. Unfortunately, Desafortunadamente, we often believe things that are not. muchas veces creemos cosas que no son verdad. And those things affect our behavior, don't they? Y esas cosas, pues obviamente van a afectar nuestro comportamiento. Like Gentiles shouldn't be observing the
Por ejemplo, ya el hecho que ustedes han oído, los gentiles no deberían de observar el because it's Shabbat. only for the Jewish people. Hay gente que dice, los gentiles no deberían de observar el Shabbat porque el Shabbat es solo para judíos. Somebody should have told Isaiah. Que alguien decir eso a Isaías. Isaiah obviously did not get the memo. Isaías obviamente no recibió ese memo que le mandaron. By the way, in the rabbinic literature, it is often mentioned the Gentiles who connected themselves to Israel in the wilderness. Por cierto, miren, en la literatura rabínica también habla acerca de cómo los gentiles se conectaron con Israel en los tiempos del desierto. And they lived their lives connected to the Y community. fueron gentiles que vivieron también su vida conectados a la comunidad. And this is exactly what Paul talks about in his letter to the Ephesians. Y eso es lo que Pablo habla en su carta a los Efesios. Go ahead. We have until 1 p.m. Okay, great. This is probably one of the most important passages in the apostolic writings. Fíjense bien, vamos a Efesios 2. Es uno de los pasajes quizá más importantes del Nuevo Testamento. To save time, I'm going to ask Kenneth just to read chapter 2, Para ahorrar tiempo, Kenneth va a leer capítulo 2 de Efesios, verses 11 through 22. versículo 11 al 22. Efesios 2, 11 al 22, por favor. I'm going to read the passage for you. Okay. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Okay, thank you. Gracias. Notice, let's go over this now. Quiero que noten, vamos a verlo rápidamente. Okay? Paul, writing to the Ephesians, El apóstol Pablo, cuando le escribe a los que están en Éfeso, says that at one time you were without the Messiah. dice en el versículo 12 que en un tiempo ustedes estaban separados del Mesías, de Cristo. So before the Gentiles in Ephesus embraced Yeshua as the Messiah, Así que mientras los creyentes en Éfeso antes no habían abrazado a Cristo como el Mesías, they were two things: pasaban dos cosas. aliens from the commonwealth of Israel, Mientras no habían abrazado a Jesús, ellos eran extranjeros. and number two, strangers from the covenants of promise. Eran extranjeros y extraños a los pactos de la promesa. As a result of this, they had no hope. Entonces, como resultado de eso, pues los gentiles estaban sin esperanza. Okay? So, Así que aliens from the commonwealth of Israel, estábamos entonces excluidos de la ciudadanía de Israel. strangers from the covenants of promise. Estábamos también ajenos, extraños a los pactos de la promesa. And these expressions obviously mean that they were
disconnected from these things. Entonces, esta expresión obviamente significa que estaban desconectados pues de estas cosas. They were disconnected from the commonwealth of Israel Estaban desconectados de la mancomunidad o del bienestar de Israel and disconnected from the promises of God. y estaban desconectados de las promesas. So of course they had no hope, Entonces, obviamente, el texto por eso dice sin esperanza. right? Correcto. But look at what he says in verse 13. Pero pónganle ojo, versículo 13. But now in the Messiah Yeshua, Pero ahora en Cristo Jesús, you who were once far off a ustedes que antes estaban lejos, have been brought near. Dios los ha acercado. Okay? So Gentiles without God are far off. Así que gentiles sin Dios, obviamente están lejos. Gentiles in the Messiah are near. Pero gentiles en el Mesías están cerca. Near to what? ¿Cerca a qué? The commonwealth of Israel Al bienestar general de Israel. and the covenants of promise. Y han sido hechos cerca a las promesas también de los pactos. Do you understand? ¿Entienden? I mean, that's the whole point of this statement. ¿Entienden? Ese es todo el punto de lo que Pablo dice ahí. He says exactly the same that Isaiah does. Fíjense bien, Pablo está diciendo lo mismo que dijo Isaías. In fact, he was probably thinking of this passage from Isaiah when he wrote De this, hecho, yo creo que Pablo estaba rumiando Isaías cuando él escribió esto. because he's talking about the same Gentiles Porque también él está hablando del mismo tema. Los gentiles, disconnected from the people of God, los gentiles que estaban lejos de Dios, but in the Messiah being connected to the people of God. pero ya en el Mesías ya están conectados al pueblo de Dios. He could just as well have said that the Gentiles have been given a place and a name among God's people. Pablo también pudo haber dicho, miren, a los gentiles en Jesús se les dio también un memorial y un nombre en su pueblo. Because that's exactly what he means, Porque es lo que Pablo quiere decir aquí en Efesios. right? And you understand how important that is. Y entienden ustedes que eso es muy importante. As Gentiles, Siempre como gentiles. you don't become Jews Tú no te haces judío. because there is nothing wrong with the way you are. Porque quiero que entiendan, no hay nada equivocado en que tú seas un gentil. God made you the way you are, Dios te ha hecho como tú eres. right? So appreciate it. Así que aprécialo. Appreciate who you are and where you were born. Aprecia quien tú eres y aprecia mucho el lugar de tu nacimiento. Right? Now, let's keep going. Ahora, sigamos. How does the Messiah do this? ¿Cómo es que Cristo hizo eso? Unfortunately, this passage Desafortunadamente, este pasaje, in verses 14 and 15 en el verso 14 y en el verso 15, is often not translated well. fíjense que en el verso 14 y 15 a menudo no se traduce bien. Paul says that the Messiah broke down the middle wall of partition. Pablo dice que el Mesías derribó el muro de enemistad que separaba. Are you familiar with the middle wall of partition? ¿Cuántos de ustedes conocen cuál era el muro que separaba? ¿Cuántos lo conocen? The middle wall of partition La pared que separaba was a wall on the Temple Mount. era una pared que se encontraba en el monte del templo. In biblical times, Tiempos bíblicos, in the place where the temple stood, en los tiempos bíblicos, en el lugar a donde estaba el there templo, was a large courtyard había un gran atrio that could hold 1,000 people. albergar a 100,000 personas. Okay? But on the Temple Mount Pero adentro de la montaña del templo stood the temple ya estaba el templo and the various courts of the temple, y ya estaban los atrios que componían el templo. and only Jewish people could go into those courts. Y ahí, a esos atrios internos, solo judíos podían entrar. Now, Ahora, the largest area on the temple el área más grande en todo ese monte del templo
was for the Gentiles, El área más grande sí era también para los gentiles. right? But there was a wall around the temple area Pero alrededor ya del templo había una pared. that Gentiles were not allowed to go or Y- pass through. Y a los gentiles, desde esa pared ya les decían, tú aquí no pasas. Okay? ¿Ok? Now, Ahora. the objective El objetivo, was to separate on the Temple Mount el objetivo de separar a los gentiles en la montaña del templo, from the area on the Temple Mount that was for Israel. de separarlos a ellos del área de Israel en el templo. But if, for example, Pero si por ejemplo, a Gentile wanted to sacrifice an animal, si por ejemplo un gentil decía, pero yo quiero sacrificar un animal, they would be escorted to the place in the temple area where the sacrifices were offered. entonces el gentil iba a ser escoltado hasta poder llegar al lugar a donde se ofrecía el sacrificio. Do you understand? So even that fixed. O sea, ni siquiera eso había sido ya fijado. The point is El that punto es- in the Messiah, Pues que en Cristo, Paul says that wall has been removed. en Cristo Pablo dice que esa pared ya fue quitada. You understand? ¿Entienden? In the Messiah, there is no difference between Jews and Gentiles. Es decir, en Cristo no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Now, when the Messiah died, Ahora, cuando el Mesías muere, did the middle wall of partition at the temple disappear? cuando el Mesías muere, la cortina que separaba adentro del desapareció. No. No desapareció. It stood there for another 40 years. Perdón, ese muro que separaba desapareció. No, siguió ahí por otros miles de años. 40 años. I know you're Westerners, 44 years. Ah, no, perdón, son occidentales. 44 años. The point is, El punto es in this world, que en este mundo, there are differences between Jews and Gentiles, el punto es que en este mundo sí todavía hay diferencias entre judíos y gentiles, but not in the Messiah, pero no en el Cristo. and certainly not in the Olam Haba, Y también ciertamente no va a haber diferencia en el mundo venidero. in the world to come, En el mundo venidero, Olam Haba. right? So, Así que as we gather on Shabbat, hoy que nos estamos reuniendo en Shabbat, our experience together esta experiencia de que estemos juntos, is not to reflect the Olam Hazeh, this world, entonces esta experiencia que estamos gozando ya no refleja este mundo. it's supposed to reflect the Olam Haba. Esta experiencia que estamos gozando juntos, lo que ya refleja es el mundo venidero. The way things are ideally. Esto refleja el modo en que las cosas deberían ser idealmente. And by the way, it doesn't just apply to the Sabbath and gathering together. Y por cierto, esto no solo se aplica a que nos reunimos en el día sábado, It applies to the relationships we have with each other, también aplica a las relaciones que tenemos los unos con los the otros, connections that we have with each other, las conexiones que tenemos los unos con los otros, our ability to be transparent with each la other, habilidad para ser transparentes los unos con los otros, honest with each other, honestos los unos con los otros, just as if como que sí. Yeshua was here ¿Cómo? ruling and reigning, Miren, como que si Jesús ya estuviera aquí, reinando, gobernando, and we were living our lives in his y presence. nosotros estaríamos viviendo ya nuestra vida en su presencia. So, how does the Messiah get rid of the middle wall of partition? Entonces, ¿cómo es que el Mesías que derriba la pared de enemistad? ¿Cómo la derriba? Your Bible says that Paul says in Ephesians that he does this by abolishing the Torah. Fíjense qué bien, que ahí aparece en el texto que el Mesías lo hace porque el Mesías abolió la ley y sus regulaciones. Correct? Is that what it says? ¿Es eso lo que dice el texto? Yeah, read. I mean, you Sí, can- eso es lo que dice el texto, sí. it's what the NIV says. Al menos la NBI así lo pone. It's verse 15. Versículo 15. Pues la ley
con sus mandamientos y requisitos. So what does that mean? Bueno, ¿y entonces qué significa esto que anuló la ley? Yeshua got rid of this middle wall of partition, this thing which separates Jews and Gentiles, by abolishing the Torah. Entonces Pablo está diciendo que Jesús eliminó esa pared que nos dividía y que lo logró porque él lo que hizo fue abolir la ley con sus mandamientos. Right? Correcto, eso dice. It's what Paul says. Pablo ahí. Pretty straightforward. Y lo dice directo. All except for one little detail. Solo que les quiero decir un pequeño detalle. Yeshua said in Matthew 5, Que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verse 17, versículo 17, did not come to abolish the Torah. Jesús dijo, Mateo 5, 17, yo no he venido a abolir la ley. Can Yeshua say he did not come to abolish the Torah ¿Puede Jesús decir, yo no he venido a abolir la ley? and Paul say he did? Y Pablo venir y decir, no, Jesús vino y sí abolió la ley. Do you understand the question? ¿Entienden la pregunta que les estoy haciendo ahorita? Is it possible ¿Sería eso posible? that Paul meant ¿Posible entonces que Pablo quisiera... that Yeshua abolished the Torah? ¿Sería posible entonces pensar que que Pablo estaba diciendo eso? When Yeshua himself said Y cuando Jesús mismo dijo he would never abolish the Torah. que él nunca iba a abolir la ley. If Paul did say that, Ahora, entonces, si Pablo dijo eso, if that's what Paul meant, y si fuera eso lo que Pablo quiso significar, then Paul is a false prophet, entonces Pablo es un falso profeta, a false teacher, un falso maestro. and we should not listen to anything he says. Y nunca, por favor, no vamos a escuchar a Pablo. So there's two options. Así que hay dos opciones. Either Paul is a fraud, Dos opciones. O Pablo es un fraude, or o people don't understand the text properly. es la gente la que no entiende ese texto apropiadamente. Are there any other options? O les digo, ¿habrá alguna otra opción? No. Ya no hay otra opción. So why doesn't this bother more people? Entonces, ¿por qué este texto a la gente no le molesta? Why doesn't this bother anybody? ¿Por qué la gente no se molesta tratando de descifrar esto? Why doesn't it bother people that Paul could not have meant this? ¿Por qué a la gente no le molesta y dice, no hombre, Pablo no pudo haber dicho esto? And of course he didn't. Y de hecho, Pablo no lo hizo. What did Yeshua abolish? ¿Qué fue lo que Jesús abolió? The enmity, the text says. Lo que el texto dice que Jesús abolió es la enemistad. Yes, the hatred. El odio. The hatred between Jews and El Gentiles. odio que había entre judíos y gentiles. And what is this enmity occasioned by? ¿Y qué ocasionaba esa enemistad? The Torah. La Torah. Why? ¿Por qué? Because the Torah makes the Jewish people a chosen nation. Porque la Torah hace que el pueblo judío sea la nación escogida. And that has upset Gentiles from the very first moment that choosing took place. Y esto de que Israel fue la nación escogida le ha molestado a muchos gentiles desde hace muchísimo tiempo atrás. That's the bottom line. Ese es el meollo del asunto. Gentiles are upset Los gentiles se enojaron because they Porque are ellos- not a member of the chosen people. porque ellos no eran miembros del pueblo escogido. There is an envy, Había una envidia, a jealousy. una envidia.
That's why there are so many movements today Por eso, miren, es que hay un montón de movimientos el día de ahora, in which Gentiles who believe in the Messiah en los cuales a los gentiles que creen en Jesús are told that they're really a lost member of one of Israel's tribes. Por eso en Jesús hay gente que les dice que lo que pasa es que ellos son miembros de las tribus perdidas. Because it isn't good enough for them that God made them a Gentile. Porque les dicen, es que no es suficiente el que Dios te haya hecho gentil. They have to be part of Israel. De alguna manera tienes que ser parte de They Israel. have to be a chosen person. Tienes que ser una persona escogida. Because being chosen is better than not being Porque ser chosen. escogido es mejor que no haya sido escogido. Are you familiar at all with Jewish history? ¿Están ustedes familiarizados con la historia judía? Being chosen is not such a big deal. Miren, ser escogido no crean que es la gran cosa. I mean, the Holocaust is the most recent example of it. El holocausto es el ejemplo más reciente que les puedo dar de qué es ser escogido. Israel is surrounded by nations that hate them. Israel está rodeado de naciones que los odian. There is nothing rational or logical. Y no hay nada racional del por qué los odian. It's an irrational hatred for Jews. Es un odio irracional que la gente tiene por los judíos. That's what you get when you're chosen. Y eso es lo que tú vas a recibir cuando es que eres escogido. You ready to sign up for that? ¿Quiénes quieren ahorita firmar para venir aquí? To have everybody hate you ¿Quieres que todo el mundo te odie a ti? just because you're Jewish Solo porque hoy te haces judío. for no other reason? No por ninguna otra razón que ser judío. Are you familiar with Hamas, the organization? ¿Han oído hablar de Hamas, la organización terrorista? I assume you all give your children presents on their birthdays. Yo asumo que todos ustedes le dan regalitos a sus hijos en cumpleaños. You know, you give your kids trucks or dinosaurs or you know, whatever else you give children these Me days. imagino que ustedes le dan a sus hijos carritos o camioncitos o cualquier cosa. Do you know what members of Hamas give their children on their second and third birthdays? ¿Saben ustedes lo que hace el grupo Hamas como regalos, lo que le dan a sus hijos cuando cumplen 2 o 3 años? An explosive belt. Les dan un cinturón de explosivos. A fake explosive belt. Les dan entonces un cinturón de explosivos falso, de juguete. In other words, they raise their children from the time they are born En otras palabras, ellos vienen y guían a sus hijos desde el tiempo en que nacen, to hate Jews los educan para odiar a los judíos and ultimately grow up to blow themselves up so that they can kill Jews. les enseñan a odiar a los judíos para que lleguen al punto en que cuando crezcan exploten para matar judíos. That's what we live with in Israel. Entonces, con eso es lo que nosotros vivimos en Israel. So, being chosen is not all it's cracked up to be. Así que yo les quiero decir, ser el pueblo escogido no crean que es la gran onda. Everybody thinks of the good parts. La gente lo que pasa es que solo ven las cosas bonitas. For the Jewish people, we're still wondering where are the good parts. Pero los judíos todavía decimos, ¿y qué es lo bonito de ser judío? So, it's not a step to be taken lightly. Así que no es un paso que se debe dar. This chosenness Esto que nos escogieron was God's doing. fue lo que Dios hizo. I didn't have anything to do with Y it. yo tampoco tuve nada que ver, None of my ancestors had anything to ni do with tampoco it. mis antepasados hicieron nada. Isaac didn't have anything to do with it. Isaac tampoco tuvo nada que ver con esto. Abraham, Abraham tampoco. Jacob. Jacob tampoco. I'm sorry I didn't say those in the right order. Perdón que no lo dije en el orden correcto. The point is, El punto es God made a choice. que Dios tomó una decisión.
among the nations. Y es que de entre las naciones, But Israel was really raised up from one man acuérdense que Israel vino de un solo hombre and woman. y una mujer. In other words, God did not go like that and decide on this one. En otras palabras, Dios no fue Tim Marín de dos pingües All the nations had turned against God. sino que todas las naciones se volvieron contra Dios. And so God raised up a people Y Dios entonces levantó un pueblo who would be faithful to him que iba a ser fiel a él and share the good news with the Gentiles y iba a anunciar el evangelio a los gentiles. so that they might be connected to God. De modo que los gentiles se conectaran con Dios. That's the whole point that Paul is making. Ese es todo el punto que Pablo está haciendo en Efesios. What difference does it make who is and isn't chosen? ¿Qué diferencia hace quién ha sido escogido y quién no? No hay diferencia. There is an enmity that exists between Jews and Gentiles, Hay una enemistad que existe entre judíos y gentiles, occasioned by the Torah, ocasionada, sí, se ocasionaba por la Torá. that the Messiah destroys. Pero eso fue lo que el Mesías sí destruyó. Not the Torah, El Mesías no destruyó la ley. the hatred. Lo que destruyó fue el odio. The Messiah destroys the enmity, El Mesías, el Cristo, destruyó la enemistad. so that in the Messiah we're connected together in the way God always intended. De modo que en el Mesías estamos conectados, judíos y gentiles, de la manera como Dios siempre quiso que fuera. You are connected to the Commonwealth of Israel. Tú estás conectado a toda la herencia de Israel. The word for Commonwealth is, it's a political term. El término de ser conectado o conciudadano de Israel es un término. In fact, this expression or concept is what is. Es verdad en Israel hasta el día de ahora. It's the difference between a natural citizen Y esto es la diferencia entre un ciudadano que nació ahí and a naturalized citizen. y alguien que se naturalizó para adquirir la ciudadanía. Right? Do you understand? ¿Entienden? In other words, Jewish people are natural citizens of Israel. En otras palabras, los judíos son ciudadanos naturales de Israel. Paul says in the Messiah, Gentiles are naturalized. Y Pablo dice, en Cristo los gentiles son naturalizados. They become fellow citizens Se vuelven conciudadanos, with the same rights and obligations as citizens. con los mismos derechos y obligaciones de ciudadanos. Right? But if you as a Gentile Pero si tú como gentil wanted to move to Israel, quieres mover a vivir a Israel, you could. tú podrías hacerlo. It's not an easy thing to do, No sería una cosa fácil de hacerlo, but you could. pero And in the 5 years to become a citizen, y en los 5 años que te tomaría convertirte en un ciudadano, you would become a non-Jewish citizen of Israel. te darían la ciudadanía, pero siempre serías un ciudadano no judío en Israel. Do you understand? ¿Entienden? You're connected to the nation Ya te conectaste a la nación, as a non-Jew. pero te has conectado como alguien que no es judío. But your rights and privileges Pero, are the same. pero tus derechos y privilegios serían los mismos. As a citizen, you vote. Entonces ya como ciudadano tú podrías votar. As a citizen, you can serve in the military. Como ciudadano ya podrías servir en el ejército. As a citizen, you can serve in the Knesset, Como ciudadano tú pudieras servir en what? in Israel's parliament. En la Knesset, en el parlamento israelí. But Pero you're not Jewish no eres judío. because it doesn't make any difference Porque miren, es que no hace ninguna diferencia. in the Messiah. En Cristo, In the Messiah, en we're Cristo, one. en Cristo somos uno. And it's important that we function as one. Y es importante que funcionemos como uno. And there is a lot more to say, frankly. Hay mucho que decir, francamente, But pero the whole emphasis in Paul's argument here el énfasis del argumento de Pablo
is that Gentiles in the Messiah El argumento de Pablo es que los gentiles en Cristo are made a part of God's house. son hechos parte de la casa de Dios. We are one family in the Messiah, Somos una familia en el Mesías. right? One family in the Messiah. Una familia en el Mesías. This family has Jewish members and non-Jewish Y la members. familia del Mesías tiene miembros judíos y la familia del Mesías tiene también miembros gentiles. And in this family, we should love one another Y en esta familia nos deberíamos de amar los unos a los otros because we're connected to each other. porque estamos conectados los unos con los otros And we should appreciate the fact y deberíamos de apreciar el hecho, that we are all loved equally by God. deberíamos de apreciar el hecho de que todos somos amados de igual manera por Dios. We are all loved equally by God. Todos somos amados de igual manera por Dios. Así que let's live together as a community vivamos juntos como comunidad in a way that reflects the sovereignty of God de esa manera que refleje la soberanía de Dios and the way things will be in the Olam Haba. y de esta manera que refleja las cosas como van a ser en el mundo venidero. Okay? Connected together. Ok, recuerden, conectados juntos. One community. Una comunidad, Gathering on Shabbat. una comunidad reuniéndonos en el Shabbat, Observing the biblical holidays. observando las fiestas bíblicas And coming to appreciate the significance of God's Word. y viniendo a apreciar el significado de la palabra de Dios. For both of us, same way. Para ambos de nosotros, de la misma. Muy bien. Amen. Amén. Amén. Vamos a terminar. Ahorita, amados, vamos a orar, vamos a recoger nuestras ofrendas y el rabino va a terminar con la bendición sacerdotal. Muy bien. Vamos a prepararnos para ofrendar, para dar, para presentarle a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Si quieren sobre, por ahí veo manos levantadas. Servidores, Adela, me ayuda Vero, por favor, mantenga su mano en alto. Mantenga su mano en alto, los servidores.